Juli. ¿Empezamos? Hola Sí, Celeste, bienvenida, una docente argentina. sí, bueno, le damos la bienvenida a los que van entrando. Este es un ciclo que comenzó hace 2 semanas, un ciclo que armó el Fórum Infancias de diálogos. El primer diálogo estuvieron Beatriz Janín y Sebastián Sequeira. Este es el segundo diálogo que vamos a estar Graciela Schieber y yo, Gisela Untoiglich. Graciela es psicopedagoga clínica, yo soy psicoanalista, hace muchos años que nos conocemos con Gray, que trabajamos juntas y bueno, este es un espacio del Fórum Infancias para los que no nos conocen o recién están llegando. El Fórum Infancias es un movimiento de lucha contra la medicalización y patologización de las infancias que viene trabajando hace más de 13 años en el contexto, en todo el contexto de Argentina. Hay Fórum Infancias en distintas partes del país, también hay Fórum Infancias en España y en México. Y bueno, este movimiento hace que estemos en permanente contacto para, para entrar en acciones que tienen que ver con lo clínico, con lo educativo, con lo político, con lo social. Así que, bueno, en ese contexto es que pensamos esta conversación con Graciela que llamamos ¿Se quedó? Escuelas e Inclusiones Que en llamamos. tiempos de pandemia. Ok. Bueno, eh, la verdad que es una situación muy atípica, original y especial para Gisela y para mí. Gisela iba a hacer la presentación formal y yo iba a hacer la presentación hogareña, entonces les cuento que hace más de 20 años que nosotras conversamos acerca de cosas que nos interesan sobremanera y como acabamos de escribir en un libro que está por salir, cosas que nos hieren el alma a veces, que nos hacen salir de los territorios cómodos para ingresar en territorios de incomodidad y de, si quieren, lucha, buscando acompañar a las infancias, a las escuelas, a los niños, a las familias. Una conversación que por momentos es un intercambio, por momentos es una construcción, pero siempre es una trama entre nosotras. Por lo general es privada y en esta ocasión es muy pública. Así que esperemos que disfrutemos juntas este momento, Giselle y yo, y con todos y todas ustedes. Bueno, nosotros armamos esta idea de conversación con algunas preguntas que nos interrogan y que vamos a ir entre las dos construyendo ciertas aproximaciones, respuestas, nuevas preguntas que surjan a partir de esta. La primera pregunta que teníamos ganas de compartir con ustedes es ¿cómo entendemos el hacer escuelas en tiempos de pandemia? Bueno, la verdad que esta pregunta nos llevó por diversos caminos. Primero, comenzamos pensando que, bueno, irrumpe una pandemia y en esa idea de irrupción nos deja a todos y a todas parados frente a qué hacer, a un hacer que nos invita a un qué hacer, en este caso con las escuelas. Algo inédito acontecía y nos pedía que demos respuesta a una situación que producía un malestar, un estado de angustia, un estado de no saber qué hacer por lo disruptivo y lo novedoso de la escena, que nos sacaba de un lugar de confort y nos ingresaba a un lugar por demás inédito. Y entonces pensamos
algo que siempre decimos los docentes o los que trabajamos con los docentes, que si nos ponemos a coro todos los que estamos pensando, no estábamos preparados para esto. Lo que aparecían al principio en las instituciones escolares son como fotografías de época, ¿no? Como Zoom con mesas donde los que tenían computadoras o sistemas para comunicarse aparecían ahí sentados, cuadernillos en otras casas, pero la cartografía, la escena cambiaba las formas habituales de constituir esto que llamamos escuelas con S, ¿no? Porque si hablamos de cómo hacemos escuelas en tiempo de pandemia, estamos resaltando la idea de la diversidad, que en este caso podríamos decir mundial, ¿no? En la diversidad de que cómo entendemos y pudimos hacer escuela en cada territorio. Lo que sí vimos es que las escuelas están paradójicamente cerradas y abiertas. Entonces, en los primeros tiempos de esto de hacer escuela, lo que veíamos era que algunos decían no hay escuela y otros rápidamente decíamos sí, escuela hay, queremos que hay escuela, estamos construyendo las formas de cómo hacer escuela. Y aparecieron dos cuestiones fuertes que nos hicieron pensar bastante, que es cómo habitamos las escuelas y qué territorialidades le damos a las mismas. Entonces, hay algo que aparece en esta nueva escena, es que hay una recontratación, ¿no? Hay un contrato educativo que se renueva en esta manera. Algo así como, henos aquí, te vamos a seguir acompañando de otra manera, pero te vamos a seguir acompañando. Entonces aparecen la idea de los territorios. Ya el territorio, escuela, edificio, abierto, el que tenemos representado en la cabeza desaparecía inmediatamente y se construía otro territorio. A decir, como a las formas de lesianas, de decir, desterritorializamos la escuela para abrir un nuevo territorio, pero que es vivo, que es activo, que es vívido, que aparecen otros actores que empiezan a jugar, los padres, ¿no? Las madres, como se llaman actualmente las madres, que somos como maestras, digo, las seños vía Zoom o vía cuadernillo, cuando iban a buscar la bolsa de comida y aparecía, ¿no?, el cuadernillo para hacer la tarea, las fotos por teléfono de un trabajo realizado. Estas nuevas formas de territorializar arman otros sujetos, ¿no?, digamos, otras formas de habitar este espacio, produciendo otras formas no quiero decir normalidad, de otras formas de hacer escuelas o habitarlas en este tiempo. ¿Sigo? ¿Querés seguir vos, Gise? Puedo, sí, puedo O le contar doy un poco algunas más. cosas. Dale, No. sí. Dale. No, pensaba también que otras de las cuestiones que estuvimos pensando es qué pone en evidencia, ¿no?, estas nuevas formas de hacer escuela que trae la pandemia, donde es importante señalar que no se trata de que de repente decidimos todos juntos pasemos a un modo virtual, ¿sí? Que en realidad lo que nos atraviesa es una emergencia, y es una emergencia de orden sanitaria, y que en esta emergencia sanitaria las escuelas están haciendo, en principio, lo que pueden, no solo las escuelas, cada maestro también está haciendo lo que puede, cada familia, cada niño está haciendo lo que puede, ¿no? Y me parece que en eso tenemos que ir como acompañándonos. Pero una de las cosas, entonces, que tenemos que repensar también es de qué se ocupa la escuela o de qué se ocupan las escuelas, como decía Gra, ¿no? Porque algunas quedaron como muy
fijadas en las escuelas se ocupan de los contenidos académicos, ¿no? Y entonces tenemos que seguir dando los contenidos académicos como si no pasara nada, ¿no? En un principio, digo, todos fuimos mutando, las escuelas fueron mutando, entonces me parece que a muchas les pasó que, bueno, no hay que perder el tiempo, no hay que perder nada. Y en este no perder se perdían un montón de cuestiones. La otra cuestión que me parece importante señalar entonces, que la escuela, para mí, y bueno, obviamente para Graciela, que pensamos juntas esto, sigue siendo de vital importancia, porque la escuela es mucho más que contenido académico. La escuela fundamentalmente, como dice Karina Kaplan, es una torcedora de destinos, ¿sí? Es una luchadora contra la desigualdad, es una institución que nos acompaña, que acompaña o que puede acompañar a cada niño, a cada niña, a cada familia. Es un espacio de lazo social y ese es un tema que hoy en muchas escuelas está muy perdido, que, bueno, seguramente lo retomaremos más adelante. Es un espacio de sostén, es un espacio de cuidado, es un espacio en el que se mitigaban las violencias, es un espacio donde se podían denunciar abusos. Todo eso y mucho más era, es y seguirá siendo o seguirán siendo las escuelas. Por eso me parece que hay que entramar todo eso en este nuevo territorio, como decía Graciela, que además es un territorio que sabemos que deja muchos niños afuera, porque el territorio de lo virtual es un territorio que no es para todos y todas, lamentablemente, en este país. Es un territorio que es para algunos que tienen el privilegio de contar con los recursos tecnológicos y la conexión a Internet, por ejemplo, que tenemos hoy nosotras para poder ser escuchadas y para poder intercambiar con toda esta gente. Pero no tenemos que olvidarnos que muchos niños y muchas niñas de este territorio tan desigual no tienen acceso a Internet. Y sobre ellos también queremos poder pensar juntas con Graciela en el cómo hacemos cuando pensamos la inclusión, que es el tema específico y sobre el que nos vamos a introducir ahora. Sí, sí. Quería retomar algo de lo que apareció mientras Gise hablaba, leía un poquitito los comentarios de las personas que están participando. En esto que hablábamos, la escuela como sostenedora de la inclusión, la escuela como sostenedora de los niños dentro, la escuela como en su continuidad de alojamiento y en su continuidad de acompañante como responsable y al lado y cerquita de las trayectorias de los niños, ¿no? En esta suerte de interrupción y de rearmado, ¿no? Lo que nosotros vemos es lo que vimos toda la vida, los que caminamos escuela, que estas trayectorias por momentos se tornan intermitentes, se tornan discontinuas y se nos van quedando niños y niñas en el camino. En estos tiempos pandémicos, esta escena se tornó más brutal. Y ahí vamos a pasar un poquito a la segunda pregunta que nos habíamos hecho para hoy, que tiene que ver con cómo entendemos la inclusión y la exclusión en tiempos de pandemia. Sí, sobre este tema es sobre el que trabajamos con Graciela en un libro que escribimos y que está en edición, que se llama, sigue en edición. Pronto va a salir. Que se llama Las promesas incumplidas de la inclusión educativa. ¿Sí? Y en realidad en este tiempo de pandemia, de cuarentena, vemos mucho más en evidencia esas promesas incumplidas. Una de ellas tiene que ver con la grieta, y la grieta ahora es la grieta informática,
¿no? Los que deja de un lado y los que deja del otro, y que nosotros como profesionales somos los que tenemos que hacer un trabajo activo de, como decía Daniel Penac, repescar a esos que nos están quedando afuera. Porque cuando nosotras pensamos la inclusión, no la pensamos solamente en el niño que tiene una discapacidad, en el niño que tiene un diagnóstico. La pensamos para todos esos niños y todas esas niñas que no pueden acompañar el ritmo educativo de lo esperable. Y hoy hay muchos chicos que por diversas cuestiones y muchas chicas no están pudiendo acompañar ese ritmo educativo. Y también una cosa que es importante aclarar, sobre todo porque hay gente de otros países que nos está escuchando, es que en Argentina, en casi todo el territorio, la mayoría de los niños y las niñas, la cuarentena empezó a 10 días de empezadas las clases. Con lo cual, a muchos chicos y a muchas chicas, sus docentes no los conocían, o casi no los conocían. Pero además, los niños y niñas que tenían alguna necesidad educativa especial, en muchos casos no llegaron ni a ser alojados, ¿sí? Ni a ser alojados, Ay, no, porque no perdón. hubo, lo vi, no hubo espacio, si no hubo tiempo para, para que las posibilidades de enlace con los equipos que tenían que trabajar lo hayan hecho. Entonces hay muchos niños y niñas que están recibiendo los materiales, pero eso no quiere decir que estén incluidos, porque para hacer un verdadero trabajo de inclusión hay un trabajo básicamente que va de la institución, de los docentes, hacia los niños y hacia las niñas. Lo que pasó, sí, dale, sí. Sí, les cuento por qué me sonreí, porque llegan comentarios de ustedes que me son muy copados, interesantes, divertidos y algunos hasta muy amorosos, por eso sonreí. Quiero retomar lo que viene diciendo Gise, que tiene que ver mucho con lo que veníamos escribiendo, que quedó en el tintero, ¿no? Quedó ahí por entrar en impresión y de repente aconteció la pandemia. Nosotros, sobre lo que veníamos escribiendo sobre la desigualdad, sobre la inclusión, aparece como brutalmente, y esto es lo que queríamos compartir, la desigualdad como brutal. Brutal en sus dobles sentidos. Brutal, por lo que observamos cotidianamente los que podemos caminar el país de norte a sur y de este a oeste, y brutal por lo que deja sobre la mesa. Lo dejó al descubierto la pandemia, quedó como absolutamente visibilizado. En esto de lo que traía Gise, de los que tienen o no tienen un sistema de comunicación y otras muchas cosas que la no inclusión educativa que viene siendo en Argentina produce este dejar por fuera. Y una de las cosas que trajo Gise, que quería retomar, era, por ejemplo, nosotros en el ministerio siempre estuvimos buscando los niños que se nos iban como cayendo del mapa entre el pasaje de la escuela primaria a la secundaria y la escuela media, y ahí apareció una pregunta o algo que acotó del trabajo de los equipos de los EOE, y este es un trabajo fuertísimo que hacen los EOE, intentando que muchos niños que saben que en este pasaje los vamos perdiendo, y duele esta necesidad de que se queden adentro, ¿no? Esta búsqueda que sean sostenidos. Lo que nosotros vemos que aparece en tiempos de pandemia es un reforzamiento de lo que aparecía antes, ¿no? Los niños invisibilizados, los que se caen del mapa, los que no responden a una media y entonces no saben cómo acompañar a estas tareas de cualquier orden que van apareciendo. Una de las cosas que nosotros marcamos en el libro y que yo quería traerles hoy para compartir con ustedes como anticipo, no, pero con esta idea de ponerlo a jugar, es que
esta idea de la inclusión como adjetivación, ¿no? Somos una escuela inclusiva, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando estamos diciendo somos una escuela inclusiva? Estamos dando la posibilidad de pensar entonces que la escuela puede no serlo, sería. Y queríamos poner esto a jugar como una condición de no existencia en nuestro pensar que es la escuela. La escuela tiene y necesita ser sostenida por una configuración epistémica que le dé de base, que es que entendemos como el propósito de la escuela. La escuela tiene como propósito proteger, acompañar, educar, cuidar a los niños, dentro de un marco, desde una perspectiva de derechos, ¿sí? Sostenida por un Estado-nación con nuevos sentidos que tengan que ver con los sentidos propios de la institución escolar, entendiendo que pensamos la educación desde ese lugar, no que tenemos que pensarla como si hay o no inclusión. Cuando pensamos la educación, estamos pensando en la inclusión, no es una adjetivación. ¿Sí? Si yo pienso en la educación, estoy pensando, como Gisela lo marcaba antes, que todos los niños y niñas estén dentro del sistema educativo, con un Estado-nación como garante. Y ahora lo Perdón, podremos poner también en la situación que estamos, que vimos la... se puso en Ahí pausa. está. Ok, lo que Vamos. quería retomar en esto que vos estabas diciendo, Gra, ¿no? Es que para nosotros entonces Sí. cuestionar la inclusión así como está planteada es en realidad cuestionar qué tipo de sociedad queremos construir. No queremos una sociedad Absoluto. donde haya algunos incluidos, porque cuando hay algunos incluidos quiere decir que hay muchísimos que están excluidos. Y esto es lo que nosotros venimos queriendo poner en tensión, ¿sí? Queremos venir poniendo en tensión esto, porque parecería que la inclusión es eso que hacemos por buena voluntad, por eso que somos docentes copados o una institución copada que vamos a, con buena voluntad, darle espacio a este niño. Y en realidad, cuando nosotros pensamos la cuestión de la inclusión, lo que estamos pensando es que no existe la posibilidad, y por eso Graciela subrayaba esto de la adjetivación, que en realidad escuela es sinónimo de inclusión, porque hacer escuela es hacer la inclusión. Lo que pasa es que ahora tenemos que pensar cómo hacemos esto y se nos agrega una enorme dificultad que es hacer esto en cuarentena, que es hacer esto en una situación donde muchísimos niños nos quedan por fuera y que por supuesto la brecha no es solo la brecha digital, esta es una brecha, una de las tantas brechas, ¿sí? Entonces, sí, ¿quería decir algo? Me están pasando una... No, me estaban pasando una pregunta. Dale que la leo. Bueno, espera, digo una cosita y la leo. Dale. Esta idea que nos pone sobre... Y nos vamos después a pasar a la próxima pregunta que nos hicimos, Gise. Dale. O seguimos un ratito más acá. Esta Tenemos idea tiempo. tenemos tiempo, perfecto. Esta idea de pensar si es o no inclusiva, violenta, ¿no? Es casi una idea violenta, ¿sí? Esta idea de pensar como en utopía, la idea que la inclusión no es una adjetivación, ¿sí? Es una apuesta, o sea, nos ponemos a pensar, los invitamos a pensar que esa no es la manera de pensar la educación. No estamos planteando nada del orden de lo utópico, estamos planteando escenas del orden de lo posible, pero para eso vamos a necesitar y vamos a tener que animarnos a poner en jaque la educación como la venimos planteando. Hay algo del orden del sentido que perdió sentido,
que necesita restaurar nuevos sentidos y esos es los que tenemos que dar. Si quieren, la pandemia vino a hacer un corte y a mostrar una realidad que el que no la quería ver la tuvo que terminar de tomarla porque la tenía ahí enfrente. Pues ahora tenemos que hacer algo con esto, ¿sí? Y la invitación es a repensar, a ponernos a pensar en contexto para darle un nuevo texto a la escena escolar, porque nos viene diciendo hace rato que así no sirve. Sí, quizás ahora, ¿no? Lo que se pone en evidencia es que ya no podemos eludir esta cuestión, ¿no? O sea, porque todos esos niños que hoy están caídos del mapa, como el título del libro, nos pone en evidencia en eso, que esos niños o nosotros nos ocupamos activamente de ir a repescarlos, de ir a encontrarlos, de generar esos lazos, o se cayeron, porque no podemos dejar esa responsabilidad del lado de los padres, del lado de las madres. Tampoco podemos dejar la responsabilidad del lado de los padres para que sean ellos los que puedan adecuar lo que la escuela les está dando a todos supuestamente por igual y que cada niño y que cada niña se arregle, ¿sí? No es función de los padres ser los que se ocupen de las adecuaciones curriculares de los niños y de las niñas. Entonces tenemos que encontrar el modo. Y ahora, en todo caso, pasemos a la siguiente pregunta, que era, bueno, ¿cómo pensamos entonces en prácticas que de verdad sean inclusivas, a los cuales nosotros le pusimos como subtítulo a nuestros libros y las decidimos llamar prácticas desobedientes? Entonces, pensar las prácticas inclusivas como desobedientes ya marca un inicio, ¿no? Un punto de partida, ¿no? Que tiene que ver con una suerte de no repetición, una suerte de poner en cuestión nuestras prácticas, las de ustedes, las nuestras, todas, una suerte de complejizar esas prácticas, ¿no? De ponerlas a cuestionar, y como dicen muchos que ahora estaba leyendo, aparecían, a mirar lo que en pandemia estamos mirando, ¿no? Como nosotras que nos estamos mirando y cuando dábamos conferencias no nos mirábamos, ahora nos estamos mirando y nos estamos mirando en nuestras prácticas, ¿no? Cuando nos miramos en nuestras prácticas, a veces nos preguntamos si estas son las prácticas que queremos reinventar, si queremos volver a caminar por los mismos territorios o ya es momento de intentar ajustarlas. Entonces, una de las propuestas o que nos pusimos a pensar cuando escribimos el libro era la idea de la alteración de las prácticas, que ya no se trata de qué hacemos con ellas, sino buscar prácticas alterativas, y a que vengan a alterar estos sistemas que por la suerte de repetición ya están cansados a través de las voces de sus niños o de sus padres o de las docentes mismas o de los directores, están cansados de decir esto ya no nos va más, ya no nos sirve. Entonces, una de las ideas de cuál sería la idea de una práctica inclusiva, para ir poniendo algunas a jugar, son prácticas de cuidado, ¿sí? ¿Qué entendemos por prácticas de cuidado? ¿Qué es cuidar? ¿Qué es acompañar? ¿Qué es la idea del cuidado, entendiéndolo también como una idea de una experiencia que habito con vos? ¿Sí? Que no es tu experiencia, es una experiencia habitada por ambos, por el que está acompañando este proceso, ponele el docente, la psicopedagoga, el equipo de orientación, la dirección de la escuela, el equipo externo, el maestro integrador. O sea, habito con vos, te acompaño en esta construcción de ese habitar vívido que tenés vos en esta experiencia vital y que se arma en relación a un tiempo de intervención que arma un vínculo que acompaña ese habitar. Entonces,
La práctica es una práctica de cuidado, es una práctica de confianza, es una práctica donde el otro es reconocido en su diferencia y sostenido desde su diferencia y acompañando en el común de la creación que se va dando con ese niño. Entonces, por eso hablamos de inclusión para todos, no hablamos de inclusión de ese niño que presenta una dificultad. Hablamos de su proyecto, es un trabajo que hacemos todos en este acompañar estos tiempos educativos. Hablamos de una pedagogía de la ternura, de una pedagogía que trate de acompañar los tiempos subjetivos del niño, entendiendo que el proceso que va a desarrollar ahí en la escuela es un proceso de aprendizaje, que para eso está instalada la escuela, para eso es un actor social importantísimo, pero es un tiempo de construcción de lo más profundo de su subjetividad. Es un lugar de oportunidad subjetivante. Quería mostrarles algunas prácticas inclusivas y subjetivantes de estos tiempos, ¿no? De tiempos de pandemia. Y yo me anoté algunas. Por ejemplo... Antes de ir a Sí, a los ejemplos concretos, sí. digo un par de cositas y Dale. después ¿Qué? vamos a los ejemplos. Dale. Porque Dale. algunas de las cosas que pensamos también tenían que ver con modos de conversación, ¿sí? Creemos que una de las posibilidades tiene que ver con, y que justamente hacer este diálogo es parte, el libro que escribimos también fue un diálogo entre nosotras, fue un diálogo con gente que invitamos a pensar con nosotras, con directores de escuelas especiales, de hogares, trabajadores sociales, psicólogos, gente de los COE, de distintos tipos de escuelas, públicas, privadas, digamos, y este diálogo, esta conversación nos habita, ¿no? Entonces, y creemos que en realidad este modo que es conversar hoy entre nosotras y conversar con ustedes que van poniendo caritas o haciendo preguntas o haciendo comentarios o afirmaciones o discusiones, también tiene que ver con eso. Conversar tiene que ver con reunión, con encuentro, también tiene que ver con girar, con cambiar. Es decir, no hay modo de conversar desde como nosotros lo pensamos sin que haya un encuentro y un encuentro con el otro que nos transforme a todos. Por eso no pensamos, y ahora cuando Graciela les cuente estas prácticas desobedientes que encontramos, no pensamos que es la de ese niño, ¿sí? Ese niño en particular que necesita que yo haga tal o cual cosa. Lo cual no quiere decir que no sea con ese niño, con esos padres, con ese equipo, pero es también, no es para ese el pobrecito, el que tolero y porque tiene que haber mayor tolerancia le tengo que hacer un lugarcito, en diminutivo, porque es poquito el lugar que tengo para él, ¿no? La idea no es tolerar las diferencias, la idea es enriquecernos, ¿no? En esto que decía Graciela, es enriquecernos en el encuentro con el otro y en un encuentro con el otro que me transforma y que transforma al otro y que nos transforma a todos. Y esto en parte también es la pandemia, ¿no? Un acontecimiento que nos está transformando. Y un verbo que hoy contaba con un equipo, un hospital que trabajaba, es que creo que es un modo verbal de hoy, es el gerundio. Porque estamos haciendo escuela, estamos haciendo inclusión, estamos haciendo en tiempo de pandemia, nos estamos pensando, estamos conversando. Digo, hay algo del gerundio, ¿no?, que nos está transformando, que es en el mientras tanto que las cosas están pasando, y esto también es lo que nos tensa y nos tiene tan complejizado, porque no es eso que estudié antes. Por eso decía Graciela hace un rato esto de, bueno, esta frase de no estamos preparados para esta. Bueno, la pandemia nos igualó, nadie estaba preparado para esto. Nadie estaba preparado para una pandemia, nadie estaba preparado para una cuarentena, nadie estaba preparado para transformar todos los recursos y todas las herramientas
en recursos digitales u otros, ¿no? Pero lo que tenemos que pensar es que cada vez que un niño queda fuera, qué mundo le estamos mostrando a ese niño y a esa niña? ¿Y qué mundo le estamos mostrando a todos los otros niños, que algunos quedan adentro porque son los privilegiados que están adentro y muchos otros están afuera? Bueno, íbamos a ir ahora a contarles algunas ideas que fuimos como Al- sí, relevando. algunas cuestiones. Cuando bajo la cabeza es que estoy mirando algunas preguntas que me llevan por teléfono, ¿no? Y retomo algo de lo que leí que estaba llegando, que Gise retomó un poquitito, que es la idea de que no es solo el niño, no es solo el docente, no es solo la escuela, no es solo la familia. Cuando hablamos de trama, de entramado, estamos convencidas que es en ese hilar, en ese entretejido conjunto que vamos a poder acompañar esto. Y esto nos lo dijo la pandemia, ¿sí? Si no lo hacemos juntos, no se salva nadie. Bueno, acá quedó re clara la escena. Esa trama que se constituye, que deja las escuelas comunes, especiales, nosotros aclaramos siempre cuando hablamos de esto, que deja todos los organismos que tenemos educativos adentro para poder habitarlos en las necesidades diferentes que vamos encontrando en nuestros niños y en nuestras niñas, nos deja a nosotros en una convivencia, en un trabajo con el otro que me asiste, con el otro que me da letra, con el otro que yo le doy letra. Y así vamos adquiriendo nuevos protagonismos o nos ponemos como en segundo lugar cuando el niño es al otro el que necesita y no a nosotros. Eh, Cuando nosotros nos preguntamos en esto de la inclusión, vamos caminando, como dice Sardel Jacobo, y vamos encontrando perlas en el camino, ¿no? Perlas en el camino que son esas bellas docentes o varones y mujeres que están haciendo trabajos espectaculares, por ejemplo, en estos tiempos pandémicos tan terribles, digamos, hemos escuchado historias de todo el país maravillosos y maravillosas, docentes que se quedan hasta cualquier hora buscando las maneras que Juan, que no puede entrar a la pantalla, llegue de su tarea de alguna manera a su casa, o docentes que van y buscan la sutileza del trabajo, de la oferta, para que el niño encuentre una manera de acercar. Lo que vemos también son muchas problemáticas, porque vemos muchos niños que volvemos al concepto, ¿no? Que se caen del mapa y se caen con mayor brutalidad en estos tiempos. Pero al lado, digamos, van conviviendo escenas que son maravillosas, ¿sí? Como nosotros tenemos en el fórum un grupo que es un conversatorio con docentes que vienen a la pantalla cada 2 semanas, docentes de un montón de países, argentinos y de países limítrofes, de habla hispana, que estamos conversando acerca de lo que es hacer escuela en estos tiempos. Son grupos de intercambio maravillosos, donde vamos entre todos y entre todas armando respuestas, ¿no? A veces para las escenas cotidianas que nos traen los docentes. Y yo quería contar una que contó el otro día en una reunión del fórum Laura Jaite, que hablábamos en un grupo que se llama Entramando Escuelas, que ahora va a salir este sábado un librito online. Estábamos hablando en este grupo, ¿qué perdimos? ¿No? Y una de las cosas que perdimos en este tiempo es la vivencia de los rituales. Todas las tribus, todos los grupos humanos tenemos rituales y los rituales nos, nos, nos dejan, nos dejan como siendo parte, nos sostienen en el tiempo, nos vuelven a una escena común, nos dan vida, nos constituyen, nos subjetivizan. Y hay rituales, por ejemplo, los rituales de pasaje de los niños de sala de 5 a primer grado, los rituales de la cartuchera, los rituales de primer grado para empezar a entender lo que es la escuela, los rituales de pasaje de séptimo a la escuela secundaria, y nos está dando una angustia bárbara porque los rituales no se están realizando. Y el otro día
apareció una docente contando cómo habían entregado la cartuchera y cómo se habían emocionado en un Zoom, en otra zona cómo habían llevado unas lapiceras a mano porque no había internet que sostenga. Contó una compañera del fórum, Laura Jaite, hablando de estas ritualidades, contó que una de las ritualidades de su escuela en séptimo grado era la preparación de la bandera. Entonces, como todos fueron produciendo arte en algún pedacito de tela que tenían en su casa, y ella juntó con su arte maravilloso y construyó una bandera online para que todos tengamos esto que da sentido también a nuestras habituales situaciones de pasaje. Otra de las cosas que hablamos en estos tiempos es que no solamente los rituales de este orden no están siendo acompañados o no están siendo acompañados como habitualmente, también las formas de acompañar los tiempos de duelo, ¿sí? Como ustedes saben, fallecen niños en las escuelas y no solamente por COVID, digamos, fallecen docentes, y las situaciones de duelo tampoco pueden ser asistidas en estos tiempos, y entonces buscamos maneras de entramarnos para ir acompañándonos entre todos a las formas que hacemos cuando hacemos escuela. Hay escuelas, quería contar algo que me contó el otro día en una supervisión en una escuela, que para ellos decían que los niños lo que más decían perder era el recreo. Entonces armaron por Zoom, esta escuela tenía la suerte de tener un Zoom, y entonces armaron el Zoom, los recreos por Zoom, que no sabían qué hacer, pero la experiencia era ponernos a jugar todos juntos. Entonces, lo primero que hicieron las maestras y las directoras, jugaban en sus casas y invitaban a hacer cosas, y a partir de ahí vinieron infinita cantidad de invenciones que mandaban los niños a apropiarse de este espacio para poder producir algo del orden de recreo en estos tiempos. Quería decir algo de esto, porque digo, me parece que cuando uno le pregunta a los niños qué cosas extrañan, lo que más extrañan es, muchos dicen que extrañan la escuela, y cuando uno les pregunta qué extrañan de la escuela, extrañan básicamente a sus amigos y extrañan el recreo. Entonces, obviamente que no es lo mismo hacer un recreo por Zoom que hacer un recreo, pero creo que justamente, y hablando con Laura también de esto, ¿no? Podemos ser los apólogos del recreo, y creo que nada más necesario y valioso hoy que el espacio del jugar, ¿sí? Y que es a través del jugar que los niños pueden aprender muchísimas más cosas, que quizás sería importante que los docentes no estén tan preocupados por ese contenido que se va a perder, y quizás se podrían pensar muchas más situaciones de encuentro. Y en esas situaciones de encuentro, muchos de los niños que en la escuela ordinaria tienen dificultades, quizás también muestran que no las tienen. El otro día una nenita me decía, cuando yo juego soy igual a todas, soy igual a todos. Claro. Entonces, digo, claro, si nosotros podemos revalorizar desde las instituciones de escuelas, ¿no? Y digamos, y trabajaba eso el otro día también en una supervisión con una escuela especial que trabaja maravillosamente bien y que arma todo el tiempo estos lazos, y que las propuestas, además de arte, de música, de entramarse, ¿no?, con los otros. Recién Sebastián, cuando retomó algo del gerundio y jugó con eso y decía amando, ¿sí? Hay algo de lo amoroso que se juega en ese gerundio, porque además en ese gerundio estamos todos en algún punto en paridad, porque todos estamos pensando y construyendo. Por supuesto no tenemos todos los mismos niveles de responsabilidad. Nosotros, los profesionales de la salud, de la educación, tenemos un nivel de responsabilidad distinto al que tienen los padres, y ni que hablar los niños, por supuesto, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahí en armar
esa trama que es una trama de sostén, y es una trama de sostén que nos sostiene también a nosotros, que necesita sostener a los docentes, y que necesita fundamentalmente nosotros cada vez que empezamos algo, yo cada vez que empiezo algo, cada vez que empiezo una supervisión, cada vez que empiezo una clase, cada vez que empiezo un encuentro, de hecho lo hice unos minutos antes de que empecemos, lo primero que pregunto es ¿cómo estás? ¿Sí? Porque si yo no me puedo encontrar con el otro y no me puedo encontrar en el cómo está y no lo puedo escuchar, entonces difícilmente vaya a poder suceder todo eso que queremos que suceda después. Porque la verdad es que una de las cosas que nos dimos cuenta con la pandemia es que lo más importante es cómo estamos. Y lo más importante, como decía Graciela, es el cuidado. ¿Sí? El cuidado de nuestros chicos y chicas, el cuidado de nuestros de nuestros colegas, maestros. el cuidado de los maestros, ¿sí? Entonces es ahí. Y otra de las cuestiones que quería subrayar, ¿no? Cuando decía antes que esto no tiene que ver con la buena voluntad, y esto que tiene que ver con las políticas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de política. Cuando hablamos de inclusión, Absoluto. hablamos de política, ¿sí? No hay escuela sin política. Esto tiene que ver con las políticas que nos atraviesan. Eso no quiere decir ir a hacer partidismo a la escuela. Eso quiere decir pensarlo en la profundidad de la construcción política necesaria para poder sostener y sostenernos. Eso quiere decir que si las políticas educativas deciden que cada niño y cada niña tenga su dispositivo móvil, tenga su computadora, entonces es más probable que esos niños y esas niñas puedan acceder. Eso quiere decir que si desde las políticas públicas se decide que se libera el acceso a Internet para todos los niños y niñas que necesitan para trabajar en las escuelas, esto se pueda producir. Por eso no alcanza solamente con la buena voluntad. ¿Sí? Es necesario las políticas, es necesario el respeto por los derechos de cada niño y de cada niña y sobre todo el derecho a la educación, que en muchos de los casos hoy está siendo vulnerado. Entonces pensemos como, sí, dale, estrategias. No, quería remarcar profundamente esto que estás diciendo, porque es una deuda que nos tenemos como país hace mucho tiempo y que tenemos que responderla. O sea, no podemos tener niños fuera de la institución escuela. No podemos tener niños terminando la escuela primaria sin saber leer y escribir. No podemos morirnos de miedo de que los niños de séptimo no nos lleguen a las escuelas medias. No podemos decir que no van a ser acompañados en las escuelas medias porque no tenemos recursos. O sea, como país, como Estado, como ciudadanos, ¿sí? Tenemos que acompañar estas políticas públicas que tienen que llegar desde el Estado para poder producir algo que sea renovador y de una vez por todas nos deje a todos adentro. Yo leía hoy una frase que me encantó, que nos distingue en la vida a unos a otros, unos con otros. Y él dijo, la persona, la brutal desigualdad. Eso es lo que nos distingue a unos con otros. Fuertísimo. Yo quería llegar al último momento porque nos queda muy poquitito, Gise, se nos fue la Dale. hora. Y entonces la última pregunta que nos pusimos fue, ¿cómo volvemos? Yo primero quiero decir, espero que volvamos pronto a la escuela. No es que creo que vamos a volver prontito a la escuela, de que nos abra las puertas, que desarmemos esta escuela provisoria y volvamos. Y cuando volvamos a la escuela, yo recordaba una vieja frase mía que es, no olvidemos que la educación es una apuesta. Y que volvamos a apostar, pero volvamos a apostar de una manera diferente. Diferente. Porque nosotros necesitamos, es como me inclino porque es un estado de necesidad. Necesitamos construir nuevos sentidos escolares, nuevas formas de construir escuela, nuevas formas de construir las grupalidades en la escuela.
Nosotros todas sabemos, y todos, que los grados reglados ya nos quedaron de modé hace muchísimos años. Que los niños sentados en las escuelas todo el día quedaron atrás de las formas que aprenden. Esta semana en una supervisión de una escuela, yo pregunté cómo suponían que aprendían sus alumnos en estos tiempos. ¿Cómo suponían que aprendían sus alumnos? Una pregunta simple, ¿no? Nos quedamos todos duros, porque no tuvimos tiempo para pensar de cómo suponíamos que aprendían los alumnos en estos tiempos. Esperen que les digo algo antes de terminar. Las escuelas cicladas, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Hablan de la estas formas de construir escuela, estas formas de construir escuela ya fueron, ya no son más para nuestros niños ni para nuestros tiempos. Y como decía un viejo historiador, los niños se parecen más al tiempo que les toca vivir que a sus padres. Y este tiempo que les toca vivir les pide, interpela a que armemos otras cosas. Entonces, yo me anotaba cómo vamos a volver hoy a la escuela y me anoté algunas cositas, ¿no? Primero, por si se nos corta, les quiero agradecer que lo que más me emocionó de todo lo que leí es las que ponen y los que ponen, porque no sé, muchas que escriben, que ponen, me encanta verlas juntas. Ponen eso, me dio mucha risa. Yo antes que sigas con Ustedes, esto, Gra, quería retomar dos cosas de lo que dijiste. Sí. Una, Dale. o tres. Una, que venimos trabajando hace tiempo este concepto, pero que me parece importante retomarlo, que es la escuela como oportunidad, ¿sí? Entendiendo además que para muchos niños y niñas la escuela no es una segunda oportunidad. La escuela muchas veces es la primera y muchas es la única oportunidad que tienen estos niños, como decía hace un rato, lo que decía Karina Kaplan, de torcer destinos. Entonces, si nosotros nos posicionamos en ese lugar, ¿sí?, de torcedores de destinos, entonces no se trata de una segunda oportunidad, se trata de la oportunidad con mayúscula y de la oportunidad que nosotros tenemos que tomar, porque de lo que se trata además es, venimos trabajando esta idea de construir una nosotredad, ¿sí? Esto que decía Graciela antes, nadie se salva solo, entonces nos salvamos en el armado de esa nosotredad, ¿sí? Y esa nosotredad necesita de esa apuesta que recién hablaba Graciela, ¿no? De esa apuesta conjunta, de esa apuesta en la que nosotros apostamos por el otro, pero alguien también está apostando por nosotros, donde nosotros cuidamos al otro y alguien nos está cuidando. Por eso es tan necesario esto del entramado, ¿no? También es importante pensar que acá en Buenos Aires falta un montón de tiempo para que volvamos a las escuelas, pero que en otras ciudades y en otros países que también nos están Van a empezar a escuchando, volver. falta poco. El asunto y fundamental es que todos sabemos, y sería bueno que sea así, en que no somos los mismos y no vamos a ser los mismos. Porque si queda todo igual, entonces, ¿para qué pasó? ¿No? Sí, Gra, vos querías retomar algo. En el 2009 escribimos un libro que hablábamos de la oportunidad subjetivante en la escuela. Nosotros, como somos insistentes, seguimos insistiendo. Y les proponemos no solamente una oportunidad subjetivante, sino una práctica desobediente. En 10 años no sé lo que vamos a proponer. Una de las cosas que queríamos contarles es que no podemos volver a lo mismo cuando volvamos. Es un problemita, vamos a tener que cambiarlo. Nos vamos a encontrar cuando volvamos con niños que están agobiados, exhaustos, excedidos por el encierro, que son los niños que vimos en la clínica, que vemos en la clínica. Vamos a tener que ayudarlos y docentes en las mismas condiciones. Vamos a tener que ayudarlos a tramitar.
vamos a tener que ayudarlos a metabolizar, vamos a tener que ayudarlos a entender, vamos a tener que darles una mano. Nancy, que ustedes saben que a mí me encanta Nancy, algún día, no sé, lo iría a conocer, decía, si queremos otra razón en esta locura, tenemos que inventarla. Nosotros aquí estamos, ¿no? Con Gise intentando armar un colectivo que venga a dar una suerte de contraoferta a esto que está sucediendo. La pandemia no fue una oportunidad para nada, no creo, no coincidimos con el término de oportunidad en pandemia. Lo que aparece como oportunidad son esos pequeños actos, estas pequeñas intervenciones, estos pequeños encuentros que podemos cotidianamente tener con nuestros pacientes, con nuestras familias que acompañamos, con los niños que acompañamos en las escuelas. Dos cosas para finalizar, o dos o tres. Una, contarles que hay un próximo encuentro el 2 de julio en el que van a estar dialogando Juan Bassen y Ariana Lebovic sobre la clínica. En agosto, el 29 de agosto, van a estar Graciela Schieber, Karina Kaplan y Facundo Blecher pensando la interrelación entre familias y escuelas en un curso que estamos organizando con el Fórum Infancias. Y yo, así como Gra trajo a Queremos Nancy. subirnos al colectivo, puso a Graciela.